Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando desde Venezuela con Magali Vázquez, abogada, profesora universitaria, acerca de la controversial ley de amnistía que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Doctora Vázquez, le dejé una pregunta al aire. Si se amnistía a personas que han sido perseguidas por órdenes de arriba, por órdenes de la presidencia, por la Fiscalía General, ellos no estarían quedando en evidencia y esto no sería una prueba de que ellos han cometido crímenes de lesa humanidad cuando han perseguido políticamente a ciudadanos por sus ideas, convirtiéndolos en criminales comunes? Mira, Patricia, no necesariamente. Y digo no necesariamente porque recuerda que en la propuesta, tal como está formulada actualmente, se trata de una ley de amnistía y de reconciliación nacional. El que digamos que incluya a una persona dentro de los supuestos de la ley, implica el reconocimiento de que está siendo sujeto de un procesamiento por razones de orden político, pero digamos que no, o que esa persona a la que se le atribuye un delito común, el proceso que se le ha seguido no es el proceso que debería seguírsele por la posición que ocupa, por la posición que haya tenido, digamos que de enfrentamiento en relación con el gobierno, con un determinado sistema, pero digamos que del otro lado, haciendo un poco de abogado del diablo, siempre podría tener la otra parte, el argumento de decir, bueno, mire, es que quedó cubierta la persona por la ley de amnistía, una sentencia no llegó a decir que era culpable, pero tampoco que era inocente. Es decir, sobre todo en el caso de los procesados, sobre todo en el caso de quienes están siendo procesados, ese puede ser un argumento, incluso para quienes están siendo condenados, decir, bueno, había una sentencia condenatoria firme. Sin embargo, a pesar de que la persona estaba cumpliendo pena con una sentencia condenatoria firme, el Estado tuvo la disposición de olvidar, porque la amnistía es eso, es un olvido, ¿no? Entonces, digamos que siempre habría argumentos para sostener que no se está haciendo por esa vía un reconocimiento, sino que lo que se está es admitiendo esa propuesta, por decirlo de alguna manera, de reconciliación, de olvido, no necesariamente de perdón. Porque fíjate que en el caso de la amnistía tiene unas particularidades que precisamente la diferencian del indulto. En el indulto sí se perdona, en el indulto se perdona a la persona que ya ha sido declarada culpable. La amnistía tiene una finalidad distinta. O sea, en la amnistía se está olvidando unos hechos que han generado, digamos que divisiones, polarización, etcétera. Entonces siempre hay argumentos del otro lado para sostener que no hay un reconocimiento por esa vía. Ajá, ahí tengo otra duda. Aquí estoy yo aprovechando, ¿no? Para aclarar algunas dudas. Por ejemplo, se olvida el hecho. Cuando el hecho ocurrió realmente, pero se acusó a inocentes de ese hecho, ¿qué pasaría ahí? Regreso al caso de Danilo Anderson. De hecho, a Danilo Anderson, que era fiscal del Ministerio Público venezolano, sí lo asesinaron. Le pusieron una bomba en su vehículo, pero se acusó a inocentes por ese hecho. Si se olvida el hecho, nunca se podrá hacer investigación acerca de quienes sí lo asesinaron, de quienes sí son responsables de este hecho. No, porque justamente, por ejemplo, en la propuesta actual, una de las cosas que se plantea, particularmente en relación con ese hecho, porque es uno de los que está, digamos, que planteado de forma muy explícita, ¿no? Por lo menos en el anteproyecto que fue consignado la semana pasada, esto no evita futuras investigaciones que se lleven adelante o que continúen para el esclarecimiento de la verdad de los hechos y de la fijación de las responsabilidades a que haya lugar, porque es evidente que el ciudadano fiscal Danilo Anderson fue asesinado. Eso no está en discusión, ¿verdad? Entonces ahora, alguien lo mató, y aquí se partió de la premisa de que había unos autores materiales y unos autores intelectuales, porque en nuestro país se ha puesto como que muy de moda en los últimos años de que todo delito tiene necesariamente un autor intelectual, y eso no necesariamente debe ser así. Aquí se condenó a varias personas
como supuestos autores materiales, bueno, y nadie sabe si efectivamente al fiscal Anderson lo mató una persona, si fue una persona quien colocó la bomba en su vehículo, si esa persona no estaba respondiendo a instrucciones de nadie. Lo que pasa es que ya se partió, digamos que de unas afirmaciones, como diríamos los abogados, de unos falsos supuestos, sí, desde el inicio, y claro, después que se había avanzado el proceso, era muy cuesta arriba continuar adelante, y yo creo que además en el proceso que se fue adelantando a los supuestos autores intelectuales, al final del día a la Fiscalía no le quedó otra alternativa que pedir el sobreseimiento de un caso y archivar en los otros, porque era evidente que se trataba de unas imputaciones totalmente inconsistentes, ¿no? Entonces, el Estado, digamos que en ese caso no queda relevado de la obligación de investigar, porque si no por esa vía, bueno, se estaría incurriendo también en una violación constitucional, porque se estaría por esa vía favoreciendo la impunidad. Lo cierto es que ese hecho fue cometido por alguien, por una o por varias personas que deben ser identificadas, considerando la gravedad del hecho. Bueno, evidentemente el tiempo que ha transcurrido no es suficiente para que esa acción penal prescriba, lo que significa que el Estado continuaría con la obligación de investigar. Tengo otra duda. Ayer Henry Ramos decía que están excluidas las personas que están acusadas por terrorismo. Y, por ejemplo, hay casos, el caso de las bombas que se colocaron en las embajadas de España y de Colombia, cuyos señalados por el gobierno tienen protección. Por ejemplo, en este país hay uno, que es el teniente José Antonio Colina, por darle un ejemplo, ¿no? Es decir, que si recibieron protección aquí es porque pudieron demostrar que él no puso las bombas y fue acusado por eso. Pero eso es un caso de terrorismo, porque bomba es igual a terrorismo. Claro, fíjate, eso va en sintonía con lo que les comentaba antes, ¿no? De que lo que se ha hecho es que se ha acudido a unas imputaciones por delitos que son muy graves, ¿no? Que generan un rechazo de entrada, precisamente como que para allá, por esa vía, por una parte se hizo con una finalidad muy concreta, que es que se trata de delitos muy graves, que por lo tanto conllevan que en muchos casos esa persona ni siquiera pueda ser enjuiciada en libertad. Eso es algo que, bueno, vimos incluso en las imputaciones que se hicieron a partir de las protestas del año 2014, donde era evidente que no se configuraban delitos como, por ejemplo, la asociación para delinquir, que al igual que el terrorismo está previsto en Venezuela en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y se acudía a esa imputación, bueno, porque ya la ley declaraba, eso suponía en la mayoría de los casos la imposibilidad de ser enjuiciado en libertad. Entonces, en el caso de terrorismo, insisto, hay una serie de instrumentos, de protocolos que establecen de manera muy clara qué se considera terrorismo. Y si el hecho que se le atribuye a la persona no cumple con esas exigencias que establece la legislación internacional sobre la materia, ¿verdad?, y a la cual Venezuela se encuentra obligada, aunque se haya calificado ese hecho como terrorismo, efectivamente no se dan los supuestos para que esa conducta se haya configurado como tal. Y eso es algo que tiene que considerarse en la ley de amnistía. Otra pregunta, los casos en los que las personas señaladas han recibido asilo, ¿eso tendría alguna importancia en el momento de decidir si incluir los casos en la ley o no? Porque si han recibido asilo político... Sí, de hecho hay la propuesta que está sobre la mesa, se hacen unas definiciones, se comienza con unas definiciones acerca de a quién se considera perseguido político o preso político, porque son dos situaciones jurídicas muy parecidas, pero evidentemente no son idénticas. Y en el caso de los supuestos de persecución política, se incorpora como dentro de esa noción a quienes hayan sido hayan sido amparados, por decirlo de alguna manera, por un asilo, por refugio. ¿Por qué? Porque precisamente cuando a una persona se le concede un asilo, es porque el Estado que se lo concede está reconociendo que esa persona es perseguida por razones de orden político. O sea, cuando Interpol saca a una persona de la lista, digamos que de solicitados, lo hace precisamente, ¿verdad?, conforme a sus estatutos. Interpol no persigue
a personas que sean calificadas como delincuentes políticos, por Así decirlo de es. alguna manera, o sea, que Así sean es. sujetos a una persecución política. Entonces, si algún organismo internacional de este calibre pues ha emitido un pronunciamiento en ese sentido, esa persona estaría dentro de los supuestos de ley. Igual aquellas personas que han sido, digamos que, amparadas por algunas medidas o resoluciones de organismos internacionales que las han calificado como perseguidas políticas. Bueno, doctora, yo creo que más claro imposible. Todas las dudas resueltas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Patricia. Bueno, yo creo que aquí yo por lo menos, que me interesa muchísimo el tema porque he sido una gran activista por la libertad de los presos políticos en Venezuela, porque cese la persecución, y yo creo que las dudas han sido aclaradas por la doctora Magali Vázquez. Vamos a pedirnos hasta mañana, pero primero vamos a hablar de emigrar hacia España, porque muchos piensan que para emigrar a España hay que tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, lo cual no es cierto. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. El Grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, y lo cual es muy importante porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Ahí tienen ustedes en pantalla los números telefónicos para comunicarse con el Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami. Tienen un correo electrónico que es info@siespana.es. La página web es www.siespana.es. En Twitter y en Instagram son @Grupo Sí Hispana, y en el Facebook Grupo Sí Hispana. El cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Trabamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.tured.com. A través de esa página web haces tu cita, y el número telefónico es el 954-732-1485. Y los accesorios que luzco en este programa son todos diseñados y hechos por Jackie Rosenthal. Por cierto, que acaba de adquirir unas piedras espectaculares. Está haciendo cosas bellísimas. Además, imparte clases de orfebrería, clases de bisutería en su taller en Weston. Ahí tiene todas las herramientas y los equipos necesarios para ello. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Jackie Rosenthal tiene un número telefónico que es el 954-708-9300, y está ubicada en el 15946 West State Road, 84 Sunrise. Bueno, me despido hasta mañana. Mañana no se pierdan el programa, que tenemos una bomba. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com. Grupo Sí España. Servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión estremecedora,